Isaac Newton, el genio que iluminó el universo. En la historia de la humanidad, pocos nombres brillan con la intensidad de Isaac Newton. Este hombre extraordinario, nacido en la Inglaterra del siglo XVII, transformó para siempre nuestra comprensión del universo. Newton no solo descubrió las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas, sino que también inventó herramientas matemáticas completamente nuevas y reveló los secretos de la luz y el color. Este libro marca el cierre del primer volumen de nuestra serie Genios que transformaron a la humanidad, y no podríamos haber elegido mejor protagonista. Newton representa la culminación del espíritu científico: curiosidad insaciable, disciplina rigurosa y la valentía de cuestionar todo lo establecido. Su legado no se limita a fórmulas y ecuaciones. Nos enseñó que el universo opera según leyes comprensibles, que la razón puede iluminar los misterios más profundos de la naturaleza. A lo largo de estas páginas, recorreremos juntos la vida de este genio excepcional, desde su nacimiento prematuro, en una pequeña granja, hasta su consagración como una de las mentes más brillantes de todos los tiempos. Descubriremos cómo un niño solitario se convirtió en el científico que cambió el mundo, y cómo sus ideas siguen influyendo en nuestra vida cotidiana 3 siglos después. ¿Por qué Newton es un genio eterno? La palabra genio se usa con demasiada frecuencia, pero en el caso de Isaac Newton, resulta insuficiente. Este hombre revolucionó no una, sino múltiples disciplinas científicas de manera simultánea. Mientras la mayoría de los científicos dedican toda su vida a un solo campo, Newton dominó las matemáticas, la física, la astronomía y la óptica con una maestría que asombra incluso hoy. Lo que hace eterno su genio no es solo la magnitud de sus descubrimientos, sino su naturaleza fundamental. Newton no resolvió problemas menores. Respondió a las preguntas más profundas que la humanidad se había planteado durante milenios. ¿Por qué caen los objetos? ¿Qué mantiene a los planetas en sus órbitas? ¿Cómo funciona la luz? Sus respuestas no fueron simples opiniones, sino leyes universales demostradas matemáticamente, verificables en cualquier lugar del universo. Newton nos enseñó que la misma fuerza que hace caer una manzana es la que mantiene a la Luna orbitando la Tierra. Unificó el cielo y la Tierra bajo un mismo conjunto de principios, demostrando que el cosmos no es caótico, sino ordenado y comprensible. Un legado que trasciende los siglos. Leyes del movimiento. Base de toda la física moderna, desde cohetes espaciales hasta autos. Ley de gravitación. Explica órbitas planetarias, mareas y el comportamiento del universo. El legado de Newton permea cada aspecto de nuestra vida moderna. Cuando tu teléfono móvil utiliza GPS para ubicarte, está aplicando las leyes de Newton para calcular las órbitas de los satélites. Cuando un ingeniero diseña un puente, usa el cálculo que Newton inventó. Cuando un médico examina tus ojos con un oftalmoscopio, aprovecha los principios ópticos que Newton descubrió. Pero su influencia va más allá de la tecnología. Newton demostró que el método científico funciona: observar, formular hipótesis, experimentar y verificar. Nos enseñó que el conocimiento se construye sobre evidencia, no sobre autoridad o tradición. En una época dominada por la superstición y el dogma, Newton iluminó el camino de la razón. Este libro te invita a conocer al hombre detrás de los descubrimientos, a comprender no solo qué descubrió, sino cómo lo hizo y por qué importa. Prepárate para un viaje inspirador a través de la vida del genio que transformó nuestra comprensión del universo. Cálculo matemático. Herramienta esencial en ingeniería, economía y ciencias. Óptica. Fundamento de telescopios, microscopios y tecnología láser. Un comienzo milagroso. El nacimiento de Newton. El 25 de diciembre de 1642, en la pequeña aldea de Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra, nació un bebé tan diminuto y frágil que nadie esperaba que sobreviviera. Según los relatos de la época, el pequeño Isaac era tan prematuro que cabía dentro de una jarra de 1/4 de galón. Las mujeres que asistieron al parto dudaban que llegara al amanecer. Su madre, Hannah Ayscough Newton, había enviudado 3 meses antes del nacimiento. El padre de Isaac, también llamado Isaac Newton, era un granjero próspero que falleció sin conocer a su hijo. Hannah quedó sola, joven y vulnerable, enfrentando el desafío de criar a un bebé enfermizo en pleno invierno inglés, durante una de las épocas más turbulentas de la historia británica: la Guerra Civil. Contra todas las probabilidades, el pequeño Isaac sobrevivió. Era como si el destino conspirara para que este niño frágil viviera, pues estaba destinado a cambiar el mundo. Años después, Newton reflexionaría sobre su nacimiento milagroso con una mezcla de gratitud y asombro, consciente de que su existencia misma había sido improbable. Este comienzo difícil marcó el carácter de Newton. Desde su primer aliento, tuvo que luchar por sobrevivir, una tenacidad que llevaría consigo toda su vida. El niño que no debió vivir se convertiría en el científico cuyas ideas vivirían para siempre. La infancia solitaria. Crianza con los abuelos.
Cuando Isaac tenía apenas 3 años, su vida cambió drásticamente. Su madre Hannah se casó con Barnabas Smith, un rico clérigo de 63 años del pueblo vecino. El nuevo esposo no quería al pequeño Isaac en su hogar, así que Hannah tomó una decisión que marcaría profundamente a su hijo. Lo dejó al cuidado de sus abuelos maternos, James y Marjorie Ayscough. Para un niño de 3 años, este abandono fue devastador. Isaac pasó de ser el centro del mundo de su madre a vivir con ancianos que, aunque lo cuidaban, no podían reemplazar el amor materno. Durante 8 largos años, vio a su madre viviendo en el pueblo vecino con su nueva familia, criando a los 3 hijos que tuvo con Smith. El pequeño Isaac se sentía rechazado, reemplazado. Este trauma infantil dejó cicatrices profundas. Newton creció introvertido, desconfiado, con dificultades para formar relaciones cercanas. En su adolescencia, confesó en sus diarios sentir deseos de quemar la casa con mi madre y padrastro dentro. Un testimonio desgarrador del dolor que albergaba. El dolor que forjó al genio. La soledad de Newton no fue solo tristeza, fue el crisol donde se forjó su extraordinaria capacidad de concentración. Sin amigos cercanos ni distracciones sociales, el joven Isaac se refugió en su mundo interior, en la observación meticulosa de la naturaleza y en la construcción de ingeniosos dispositivos mecánicos. Los primeros destellos de genialidad. Molinos en miniatura. Isaac construía réplicas perfectas de los molinos de viento cercanos, tan detalladas que funcionaban con el viento real. Relojes de sol. Talló relojes solares en las paredes de la granja, marcando las horas con precisión matemática asombrosa para un niño. Cometas luminosas. Fabricaba cometas con linternas atadas, aterrorizando a los aldeanos supersticiosos que creían ver fantasmas en el cielo nocturno. Relojes de agua. Diseñó ingeniosos relojes hidráulicos que medían el tiempo mediante el flujo controlado del agua. Estos proyectos infantiles revelaban una mente extraordinaria. Newton no se contentaba con jugar. Necesitaba entender cómo funcionaban las cosas y luego recrearlas. Cada dispositivo era un experimento, una pregunta formulada con madera y metal. Los abuelos y vecinos observaban con asombro y cierta inquietud a este niño silencioso que prefería las máquinas a los juegos con otros chicos. La escuela en Grantham, un nuevo horizonte. En 1655, cuando Isaac tenía 12 años, su padrastro Barnabas Smith falleció. Hannah regresó a Woolsthorpe con sus 3 hijos pequeños, reuniéndose finalmente con Isaac. Sin embargo, la relación entre madre e hijo nunca recuperó la cercanía perdida. Hannah, ahora viuda por segunda vez y con propiedades considerables, decidió que Isaac necesitaba educación formal. Fue enviado a la King's School en Grantham, a unos 12 kilómetros de distancia, donde se alojó con el boticario local, William Clark. Esta experiencia fue transformadora. En la escuela, Isaac estudió latín, griego, teología y los rudimentos de las matemáticas. Aunque no destacaba particularmente entre sus compañeros al principio, algo despertó en él cuando descubrió los libros de matemáticas en la biblioteca. En la botica de Clark, Isaac encontró un nuevo mundo: frascos con sustancias químicas, balanzas de precisión, recetas alquímicas y libros sobre medicina natural. Pasaba horas observando al boticario preparar remedios, absorbiendo conocimientos sobre propiedades de las sustancias que más tarde aplicaría en sus propios experimentos. También fue en Grantham donde Isaac experimentó su primer y único romance conocido. Miss Story, la hijastra del boticario, fue su compañera de conversaciones y paseos. Aunque el afecto fue mutuo, nunca se concretó en matrimonio. Newton permanecería soltero toda su vida, dedicado por completo a sus estudios. Años después, cuando ambos eran ancianos, ella recordaba a Isaac como un joven silencioso, pensativo y serio. El dilema: ¿granjero o estudiante? En 1659, Hannah decidió que Isaac, ya con 16 años, debía abandonar la escuela y regresar a casa para administrar la granja familiar. En la mentalidad de la época, esta era la decisión lógica. Isaac era el único hijo varón de su primer matrimonio y heredaría la propiedad. ¿Para qué necesitaba más educación un futuro granjero? Pero Isaac era un desastre como granjero. Cuando debía vigilar las ovejas, se perdía en sus pensamientos o leía libros escondidos bajo un árbol, dejando que los animales invadieran campos vecinos. Cuando lo enviaban al mercado a vender productos, olvidaba negociar o simplemente no aparecía, absorto en algún problema matemático. Los sirvientes de la granja se burlaban del joven distraído que parecía vivir en otro mundo. Su tío William Ayscough, un clérigo graduado de Cambridge, reconoció el desperdicio de talento. Convenció a Hannah de que Isaac no estaba destinado a la agricultura sino a algo mucho más grande. Este muchacho es demasiado brillante para pasar su vida entre ovejas, argumentó con pasión. Finalmente, Hannah cedió. En junio de 1661, a los 18 años, Isaac Newton ingresó al Trinity College de la Universidad de Cambridge.
Era mayor que la mayoría de los estudiantes nuevos, había perdido tiempo valioso como granjero frustrado, pero su determinación era inquebrantable. El muchacho solitario de Woolsthorpe estaba a punto de encontrar su verdadero hogar, el mundo de las ideas. Primeros pasos en el mundo del conocimiento. 1661. Llegada a Cambridge 1. Newton ingresa como subsizar, estudiante de bajos recursos que trabaja para pagar su educación, sirviendo a estudiantes ricos. 2166. Cuadernos de notas 3. Comienza sus famosos cuadernos con el título Quaestiones Quaedam Philosophicae, ciertas cuestiones filosóficas. 1662. Descubrimiento de Descartes. Lee la geometría de Descartes, que abre su mente a las posibilidades de las matemáticas avanzadas. 4664. Beca del Trinity. Obtiene una beca que le permite dedicarse completamente a sus estudios sin preocupaciones económicas. Los años en Cambridge transformaron a Newton. Aunque el currículo oficial se centraba en Aristóteles y los clásicos antiguos, Isaac estudió por su cuenta a los pensadores modernos, Galileo, Kepler, Descartes. Llenó sus cuadernos con preguntas audaces. ¿Qué es el movimiento? ¿Qué causa la gravedad? ¿Cómo se propaga la luz? No aceptaba respuestas tradicionales. Donde otros estudiantes memorizaban, Newton cuestionaba. Donde otros repetían las ideas de los maestros, él formulaba las suyas propias. Su mente inquieta ya estaba trabajando en problemas que revolucionarían la ciencia, aunque aún no lo sabía. La pasión por las matemáticas. 1. Historia de amor. Durante sus primeros años en Cambridge, Newton experimentó algo parecido al enamoramiento, pero su objeto de pasión no era una persona, sino las matemáticas. Devoró tratados matemáticos con una intensidad obsesiva, a menudo leyendo hasta el amanecer, olvidándose de comer y dormir. Lo que cautivó a Newton fue el poder de las matemáticas para revelar verdades ocultas. Descubrió que números y ecuaciones no eran meros ejercicios académicos, sino el lenguaje secreto de la naturaleza. Con las herramientas matemáticas adecuadas, podía describir con precisión perfecta fenómenos que parecían misteriosos o caóticos. La naturaleza se complace con la simplicidad y no gasta en causas superfluas. Para el científico, las matemáticas son los ojos con los que ve el orden detrás del caos. Newton no se contentaba con aprender las matemáticas existentes. Sentía la urgencia de inventar nuevas. Los problemas que le interesaban 4, como calcular la velocidad instantánea de un objeto en movimiento o el área bajo una curva 4, no podían resolverse con las herramientas disponibles. Necesitaba algo más poderoso, algo que aún no existía. Sin saberlo, estaba al borde de uno de los mayores descubrimientos en la historia de las matemáticas. Pero primero, tendría que enfrentar una crisis mundial que, paradójicamente, le daría el tiempo y aislamiento necesarios para hacer historia. 1665. El año que cambió todo. En el verano de 1665, cuando Newton tenía apenas 23 años, una sombra terrible se extendió sobre Inglaterra, la Gran Plaga de Londres. Esta devastadora epidemia de peste bubónica mató a más de 100.000 personas, aproximadamente el 25% de la población de Londres. La enfermedad se propagó rápidamente por todo el país, sembrando terror y muerte. Cambridge no fue la excepción. En julio, la universidad tomó una decisión drástica pero necesaria: cerrar completamente sus puertas y enviar a todos los estudiantes a casa. Nadie sabía cuánto duraría la plaga, ni si volverían a abrir alguna vez. Para la mayoría de los estudiantes, esto significaba una interrupción frustrante de su educación. Para Isaac Newton, significaba una oportunidad extraordinaria. Regresó a la granja de Woolsthorpe, a la casa de su infancia, ahora tranquila y silenciosa. Su madre y hermanos le daban espacio, respetando su necesidad de soledad y concentración. Por primera vez en su vida, Newton tenía algo precioso. Tiempo ilimitado para pensar, sin las distracciones de las clases, sin las obligaciones sociales de la universidad, sin ninguna presión externa. Lo que sucedió en los siguientes 18 meses de aislamiento es casi increíble. Newton experimentó lo que los historiadores llaman su annus mirabilis, o año milagroso, aunque en realidad fueron casi 2 años. Durante este periodo de soledad forzada, hizo descubrimientos que normalmente requerirían varias vidas de trabajo. El nacimiento del cálculo, revolucionando las matemáticas. El problema antiguo. Imagina un coche acelerando. En cada instante, su velocidad cambia. ¿Cómo calculas la velocidad exacta en un instante específico? Las matemáticas tradicionales no tenían respuesta. En la soledad de Woolsthorpe, Newton atacó este problema con ferocidad. Las matemáticas existentes eran estáticas, diseñadas para medir cosas que no cambian. Pero el universo es dinámico. Todo se mueve, acelera, crece o decrece. Newton necesitaba matemáticas que capturaran el cambio mismo. La solución que inventó fue revolucionaria: el cálculo diferencial e integral.
Newton descubrió que podía dividir el movimiento en intervalos infinitesimalmente pequeños, tan pequeños que en cada uno la velocidad es prácticamente constante. Luego podía sumar estos fragmentos infinitos para obtener la respuesta exacta. Era como cortar una curva en millones de líneas rectas diminutas, suficientemente pequeñas, y la aproximación se vuelve perfecta. Newton llamó a su método fluxiones, porque trataba con cantidades que fluían y cambiaban continuamente. Derivadas. Para calcular tasas de cambio instantáneas. Velocidad, aceleración, crecimiento. Integrales. Para calcular áreas, volúmenes y acumulaciones de cantidades cambiantes. Teorema fundamental. La conexión profunda entre derivadas e integrales, las dos caras del cálculo. Este descubrimiento solo ya habría asegurado la inmortalidad de Newton. Hoy, el cálculo es la base de toda ciencia cuantitativa moderna: ingeniería, física, economía, medicina. Pero Newton apenas estaba comenzando. La manzana y la luna, el momento más famoso de la ciencia. De todos los momentos legendarios en la historia de la ciencia, ninguno es más famoso que Newton y la manzana. Según relatos posteriores del propio Newton, estaba sentado en el jardín de Woolsthorpe cuando vio caer una manzana de un árbol. En ese instante, tuvo una revelación que cambiaría nuestra comprensión del universo. La pregunta que surgió en su mente fue profunda. ¿Por qué cae la manzana siempre perpendicularmente al suelo? ¿Por qué no cae hacia los lados o hacia arriba, sino siempre hacia el centro de la Tierra? Y luego, la pregunta que nadie antes había hecho. Si esta fuerza alcanza la copa del árbol, ¿llegará también hasta la luna? Era una idea audaz, casi herética. La filosofía aristotélica, que aún dominaba el pensamiento, sostenía que los cielos y la tierra operaban según principios completamente diferentes. Las cosas celestiales eran perfectas e inmutables, mientras que las terrenales eran imperfectas y cambiantes. ¿Cómo podría la misma fuerza que hace caer una manzana controlar el movimiento de los cuerpos celestes? Pero Newton vio la verdad con claridad cristalina. Era la misma fuerza. La gravedad que atrae la manzana también mantiene a la luna en su órbita alrededor de la Tierra, y a la Tierra orbitando el Sol. El universo no estaba dividido, estaba unificado bajo leyes universales, calculando lo incalculable, la matemática de la gravedad. Newton no se conformó con la intuición poética, necesitaba pruebas matemáticas rigurosas. Si la gravedad mantenía a la Luna en órbita, debía poder calcularlo y verificar que sus números coincidieran con las observaciones reales. El desafío era formidable. Newton sabía que Johannes Kepler había descubierto que los planetas se mueven en órbitas elípticas y que su velocidad varía según su distancia al Sol. ¿Qué tipo de fuerza produciría exactamente ese comportamiento? Usando su recién inventado cálculo, Newton demostró que la fuerza gravitatoria debía seguir la ley del cuadrado inverso. La fuerza de atracción entre dos objetos disminuye con el cuadrado de la distancia entre ellos. Si duplicas la distancia, la fuerza se reduce a un cuarto. Si triplicas la distancia, se reduce a una novena parte. Distancia 2. Si la distancia se duplica, la fuerza es F entre 4. Distancia 1. Objeto a distancia. 1 tiene fuerza. F. Distancia 3. Si la distancia se triplica, la fuerza es F sobre 9. Esta fórmula simple pero elegante describe no solo cómo cae una manzana, sino cómo se mueven todos los objetos en el universo bajo la influencia de la gravedad. La naturaleza es excepcionalmente simple y conforme consigo misma. Lo que se aplica en un lugar, se aplica en todos los lugares. Descomponiendo la luz. El misterio del arco iris. Mientras desarrollaba su teoría de la gravedad, Newton también se obsesionó con otro fenómeno misterioso: la luz y el color. Durante siglos, los filósofos habían debatido la naturaleza del color. La creencia común era que los colores surgían cuando la luz pura blanca se modificaba o corrompía de alguna manera. Newton sospechaba que esta idea era completamente errónea. En su habitación en Woolsthorpe, cerró las cortinas hasta dejar solo una pequeña rendija por donde entraba un delgado rayo de sol. Colocó un prisma de cristal en el camino del rayo y observó algo maravilloso. El rayo blanco se separaba en un espectro completo de colores, formando un arco iris perfecto sobre la pared opuesta. Esto en sí no era nuevo. Otros habían visto prismas crear arco iris. Lo genial fue lo que Newton hizo después. Tomó un segundo prisma y lo colocó al revés, interceptando uno de los rayos de color 4, por ejemplo, el rojo 4 que salía del primer prisma. El rayo rojo seguía siendo rojo. No se dividía más ni cambiaba de color. Luego, Newton tomó todos los rayos de color del primer prisma y los hizo pasar por un segundo prisma invertido, y los colores se recombinaron en luz blanca. Este experimento elegante demostró una verdad revolucionaria. La luz blanca no.
es pura, sino una mezcla de todos los colores. Los colores individuales son los componentes fundamentales, no corrupción de la luz pura. Revolucionando la óptica. Dispersión de la luz. La luz blanca se compone de múltiples colores que viajan a diferentes velocidades a través del vidrio, causando su separación. Leyes de reflexión. Newton refinó nuestra comprensión de cómo la luz rebota en superficies reflectantes con ángulos predecibles. Telescopio reflector. Diseñó un nuevo tipo de telescopio, usando espejos en lugar de lentes, eliminando la distorsión de colores. Los descubrimientos ópticos de Newton tuvieron implicaciones inmediatas y prácticas. Los telescopios de la época usaban lentes de vidrio, que sufrían de aberración cromática. Los diferentes colores de la luz se enfocaban en puntos ligeramente distintos, creando imágenes borrosas con halos de color. Newton se dio cuenta de que este problema era intrínseco a los telescopios de lentes. Su solución fue brillante. Diseñó un telescopio reflector que usaba espejos curvos en lugar de lentes. Los espejos reflejan todos los colores por igual, eliminando la aberración cromática. El diseño de Newton es la base de la mayoría de los grandes telescopios astronómicos modernos, incluyendo el telescopio espacial Hubble. Las leyes del movimiento, el ABC del universo. Durante su año milagroso, Newton también sentó las bases de lo que serían sus 3 leyes del movimiento, los principios fundamentales que gobiernan cómo se mueven todos los objetos en el universo. Estas leyes son tan fundamentales para la física como el alfabeto lo es para el lenguaje. Lo extraordinario de estas leyes es su universalidad. No importa si estás hablando de una pelota de fútbol, un automóvil, un planeta o una galaxia. Todos obedecen exactamente las mismas reglas. Newton demostró que no hay física especial para los cielos y otra para la Tierra. Hay solo una física, elegante y universal. Primera ley. Inercia. Un objeto en reposo permanece en reposo, y un objeto en movimiento continúa moviéndose en línea recta, a velocidad constante, a menos que una fuerza actúe sobre él. Segunda ley. Fuerza. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. F es igual a ma. Tercera ley. Acción. Reacción. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Cuando empujas algo, ese algo te empuja con la misma fuerza. Estas leyes parecen simples, casi obvias hoy, pero solo porque Newton nos enseñó a ver el mundo de esta manera. Antes de él, el movimiento era misterioso. ¿Por qué los objetos eventualmente se detienen? ¿Qué mantiene a los planetas en movimiento? Newton respondió estas preguntas milenarias con claridad matemática perfecta. Comprendiendo las leyes. Ejemplos de la vida diaria. Primera ley, en acción. Cuando viajas en un autobús y este frena bruscamente, tu cuerpo tiende a seguir moviéndose hacia adelante. No es que una fuerza te empuje, es tu inercia, tu resistencia natural a cambiar de estado de movimiento. El cinturón de seguridad aplica la fuerza necesaria para detenerte junto con el vehículo. Segunda ley, en acción. Es más fácil empujar un carrito de supermercado vacío que uno lleno. Ambos requieren fuerza para acelerar, pero el lleno tiene más masa, así que la misma fuerza produce menos aceleración. Esta es la esencia de F igual a ma. Más masa significa más resistencia al cambio de movimiento. Tercera ley, en acción. Cuando nadas, empujas el agua hacia atrás con tus manos. El agua te empuja hacia adelante con la misma fuerza. Los cohetes funcionan con este principio. Expulsan gas hacia abajo, y el gas los empuja hacia arriba. No necesitan algo contra qué empujar en el espacio. La expulsión del gas es suficiente. Caminar también sigue esta ley. Tu pie empuja el suelo hacia atrás, y el suelo te empuja hacia adelante. En hielo resbaladizo, donde hay poca fricción, no puedes empujar efectivamente el suelo, así que el suelo no te empuja, y no puedes caminar. El regreso a Cambridge. Un genio. Transformado. En 1667, la peste finalmente cedió, y Cambridge reabrió sus puertas. Isaac Newton, ahora de 24 años, regresó a la universidad. Pero era un hombre completamente diferente del estudiante que había partido 2 años antes. En su mente llevaba descubrimientos que revolucionarían múltiples campos científicos, aunque casi nadie lo sabía aún. Newton era extraordinariamente reservado respecto a sus descubrimientos. No buscaba fama ni reconocimiento. Le bastaba con saber la verdad. Guardó sus trabajos sobre el cálculo en cajones, sin publicarlos. Sus experimentos con la luz permanecieron en cuadernos privados. Sus cálculos sobre la gravedad eran conocidos solo por él. Esta reticencia a publicar causaría problemas más adelante, especialmente en la amarga disputa con Gottfried Leibniz sobre quién inventó primero el cálculo. Pero en 1667,
Newton simplemente continuaba investigando, impulsado no por ambición externa, sino por curiosidad pura. Si he visto más lejos que otros, es porque me he apoyado en los hombros de gigantes. 4. Isaac Newton, en carta a Robert Hooke, 1675. Esta frase, quizás la cita más famosa de Newton, refleja su reconocimiento de que toda ciencia se construye sobre el trabajo previo de otros. Galileo, Kepler, Descartes y muchos más habían preparado el terreno. Newton integró y superó sus ideas, creando una síntesis magistral. Ascenso académico y reconocimiento inicial. 1667. Fellow del Trinity College. Newton es nombrado Fellow, asegurando su posición y permitiéndole continuar investigando sin preocupaciones financieras. 1671. Construcción del telescopio. Presenta su telescopio reflector a la Royal Society, causando sensación en la comunidad científica. 1672. Primera publicación sobre luz. Publica Nueva teoría sobre luz y colores, generando controversia inmediata con Robert Hooke. 1669. Profesor lucasiano de matemáticas. A los 26 años, sucede a Isaac Barrow como profesor, una de las posiciones más prestigiosas en Cambridge. 1672. Miembro de la Royal Society. Es elegido miembro de la sociedad científica más prestigiosa de Inglaterra. El ascenso de Newton fue meteórico, pero no sin conflictos. Su primera publicación sobre la luz provocó críticas feroces de Robert Hooke, un científico establecido y rival. Hooke afirmó que las ideas de Newton no eran nuevas y que algunas estaban equivocadas. Newton, hipersensible a las críticas, reaccionó con amargura. Esta disputa marcó el inicio de una enemistad que duraría décadas. La experiencia casi convence a Newton de abandonar la ciencia pública por completo. Escribió: «Veo que un hombre debe ser esclavo de su filosofía o guardársela para sí mismo, para no tener que lidiar con las objeciones de cada pequeño escriba». Decidió que no publicaría nada más hasta que sus descubrimientos fueran tan completos y rigurosos que no dejaran espacio para críticas. 1687. El año que nació la física moderna. Después de 2 décadas de trabajo, refinamiento y verificación, Isaac Newton finalmente publicó su obra maestra. Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, Principios matemáticos de la filosofía natural, conocida simplemente como Los Principia. Este libro, publicado en latín en julio de 1687, es probablemente la obra científica más influyente jamás escrita. Los Principia no eran un libro fácil. Newton lo escribió deliberadamente en un estilo denso y matemático, en parte para desalentar a los pequeños escribas que habían criticado sus trabajos anteriores. Solo los matemáticos serios podían seguir sus argumentos, que era exactamente lo que Newton quería. En sus casi 500 páginas, Newton presentó un sistema completo del universo. Comenzó con definiciones precisas de conceptos fundamentales como masa, fuerza y movimiento. Luego derivó matemáticamente sus 3 leyes del movimiento. Finalmente, aplicó estas leyes para explicar fenómenos que habían desconcertado a la humanidad durante milenios. La publicación de los Principia fue posible gracias a Edmund Halley, sí, el del cometa, quien no solo convenció a Newton de escribir el libro, sino que también pagó los costos de publicación de su propio bolsillo. Sin la persistencia y generosidad de Halley, esta obra maestra podría haberse quedado en los cajones de Newton para siempre. La ley de gravitación universal, unificando el cosmos. El corazón de los Principia es la ley de gravitación universal, posiblemente la ecuación más importante en la historia de la ciencia. En su forma más simple, dice: F equals gm 1m 2r2. Esta elegante fórmula describe cómo cada objeto en el universo atrae a cada otro objeto. Desglosemos lo que significa. F es la fuerza de atracción gravitatoria entre dos objetos. My y mc son las masas de los dos objetos. R es la distancia entre sus centros. G es la constante gravitacional universal. La fórmula nos dice que objetos más masivos ejercen más fuerza gravitatoria, y que esta fuerza disminuye rápidamente con la distancia, por el cuadrado de la distancia. Lo asombroso de esta ley es su universalidad absoluta. La misma fórmula describe las órbitas de estrellas en galaxias, el movimiento de galaxias en cúmulos. ¿Por qué caen las manzanas y la lluvia? Las órbitas de planetas alrededor del Sol. Las lunas orbitando sus planetas. Las mareas oceánicas causadas por la luna. Las 3 leyes de Newton. La gramática del movimiento. En los Principia, Newton formalizó sus 3 leyes del movimiento con precisión matemática. Estas leyes son los axiomas fundamentales de la mecánica clásica, y de ellas se puede derivar prácticamente todo el comportamiento mecánico del universo observable. Primera ley: inercia. Segunda ley: dinámica.
Tercera ley, reciprocidad. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la cual esa fuerza es impresa. A toda acción siempre se opone una reacción igual. Las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido contrario. Esta ley destruyó la idea aristotélica de que los objetos necesitan una fuerza constante para mantener el movimiento. Newton demostró que el movimiento es el estado. Matemáticamente, F igual a ma. Esta ley tiene implicaciones profundas. No puedes ejercer una fuerza sin recibir una fuerza de vuelta. Es por esto que los cohetes funcionan y por qué. Natural, solo cambiar el movimiento requiere fuerza. Esta es la ley que permite calcular exactamente cómo responderá un objeto a cualquier fuerza aplicada. Es la base de toda ingeniería mecánica. Sientes el retroceso de un arma de fuego. Predicciones asombrosas. El poder de los Principia. Los Principia no solo explicaban fenómenos conocidos, hacían predicciones audaces sobre cosas que nadie había observado aún. Esta es la verdadera prueba de una teoría científica. No solo explicar el pasado, sino predecir el futuro con precisión. Forma de la Tierra. Newton calculó que debido a su rotación, la Tierra debería estar ligeramente achatada en los polos, no perfectamente esférica. 50 años después, expediciones científicas a Ecuador y Laponia confirmaron esta predicción con mediciones precisas. Precesión de los equinoccios. Newton explicó por qué el eje de rotación terrestre se bambolea lentamente en un ciclo de 26.000 años, un fenómeno conocido desde la antigüedad pero nunca comprendido. Las mareas. Por primera vez, Newton explicó científicamente por qué el océano tiene dos mareas altas cada día, y por qué son más extremas durante las lunas nueva y llena. Todo se debía a la atracción gravitacional combinada de la luna y el sol. Eje bamboleante. Mareas por luna y sol. Estas predicciones verificadas convencieron a los científicos de que Newton había descubierto verdades fundamentales sobre el universo, no meras especulaciones filosóficas. Tierra achatada. Explicando el sistema solar. D. Kepler a Newton. Johannes Kepler había descubierto empíricamente 3 leyes sobre cómo se mueven los planetas. Estas leyes describían el qué con precisión, pero no explicaban el por qué. Newton cerró este círculo. Demostró matemáticamente que las leyes de Kepler son consecuencias inevitables de la ley de gravitación universal. Primera ley de Kepler. Los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos. Explicación de Newton. La forma de la órbita surge de la interacción entre el impulso del planeta y la fuerza gravitacional que disminuye con el cuadrado de la distancia. Segunda ley de Kepler. Los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Explicación de Newton. Esta es una consecuencia de la conservación del momento angular. Como la gravedad actúa hacia el Sol, no puede cambiar el momento angular del planeta. Tercera ley de Kepler. El cuadrado del período orbital es proporcional al cubo de la distancia promedio al Sol. Explicación de Newton. Se deriva directamente de la ley del cuadrado inverso de la gravedad combinada con la segunda ley de Newton. Esta unificación fue triunfal. Newton no solo explicó por qué Kepler tenía razón, sino que extendió estas leyes a todos los sistemas de cuerpos que se atraen gravitacionalmente. Lunas alrededor de planetas, estrellas binarias y más allá. 1. 2. Sun. Impacto inmediato. La ciencia nunca sería la misma. Una revolución científica. Los Principia no mejoraron la ciencia existente, la reemplazaron completamente. Newton demostró que el universo opera según leyes matemáticas exactas y universales, comprensibles por la razón humana. La reacción inicial fue mixta. En Inglaterra, los científicos quedaron asombrados y convencidos. El poeta Alexander Pope escribió famosamente: «La naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dios dijo, hágase Newton, y todo fue luz». Pero en Europa continental, especialmente en Francia, hubo resistencia. Los seguidores de Descartes rechazaron la idea de acción a distancia, que la gravedad pudiera actuar sin contacto físico. Argumentaban que debía haber algún medio material, como un éter, que transmitiera la fuerza gravitacional. Newton mismo reconoció este problema filosófico. En Los Principia escribió: «Hasta ahora no he podido descubrir la causa de esas propiedades de la gravedad desde los fenómenos, y no finjo hipótesis». Esencialmente decía: «Sé cómo funciona la gravedad, no por qué, pero mis ecuaciones funcionan perfectamente». Con el tiempo, incluso los escépticos fueron ganados. Las predicciones de Newton se verificaban una y otra vez. Para mediados del siglo XVIII, los Principia eran:
aceptados universalmente como la piedra angular de la física. El universo newtoniano, 4 mecánico, predecible, matemático, 4 dominó la ciencia durante más de 200 años, hasta que Einstein introdujo relatividad. Las ecuaciones que cambiaron el mundo. Aunque las matemáticas de Newton son sofisticadas, sus resultados principales pueden expresarse en ecuaciones sorprendentemente simples. Estas fórmulas compactas encierran verdades profundas sobre el universo. Segunda ley del movimiento. F igual a m a fuerza, igual a masa por aceleración. Esta ecuación describe cómo las fuerzas causan cambios en el movimiento. Más fuerza o menos masa producen más aceleración. Ley de gravitación universal. F equals Gm 1 m2 r2. La fuerza gravitacional entre dos objetos depende de sus masas y la distancia entre ellos. Energía potencial gravitacional. U vienats r dv, Gm, viens m, dv, r. La energía almacenada en la configuración de dos masas separadas por una distancia. Estas ecuaciones son extraordinarias por su simplicidad y poder. Con solo 3 fórmulas, puedes calcular el movimiento de cualquier objeto desde una pelota de béisbol hasta una galaxia. Puedes diseñar puentes, predecir eclipses, planificar misiones espaciales. ¿Por qué son importantes las ecuaciones? Las ecuaciones son más que símbolos en papel. Son la esencia destilada de cómo funciona el universo. Nos permiten hacer predicciones exactas. Si quieres enviar una sonda a Marte, necesitas estas ecuaciones para calcular la trayectoria precisa. No hay espacio para aproximaciones vagas. Las matemáticas son implacablemente exactas y por eso funcionan. Más allá de la física, Newton el alquimista. Lo que muchos no saben es que Newton dedicó más tiempo a la alquimia que a la física. Durante décadas, realizó experimentos alquímicos en secreto, llenando miles de páginas con notas codificadas sobre transmutación de metales y la búsqueda de la piedra filosofal. ¿Por qué uno de los científicos más racionales de la historia se obsesionó con lo que hoy consideramos pseudociencia? La respuesta nos recuerda que Newton era un hombre de su tiempo. En el siglo XVII, la alquimia no se veía como superstición, sino como química experimental. Los alquimistas eran los precursores de los químicos modernos, y muchos de sus métodos y descubrimientos fueron válidos, aunque su marco teórico estuviera equivocado. Newton creía que la materia tenía propiedades ocultas que podían revelarse mediante experimentación cuidadosa. Sus experimentos alquímicos desarrollaron su habilidad experimental y su comprensión de las sustancias químicas. Aunque nunca fabricó oro, sus trabajos contribuyeron al desarrollo de la química como ciencia rigurosa. Si he logrado ver más lejos, ha sido encaramándome a hombros de gigantes, pero también descendiendo a los oscuros sótanos donde yacen los misterios no resueltos. Además, Newton era profundamente religioso. Veía sus estudios alquímicos como una forma de comprender la mente de Dios al descifrar los secretos de la creación. Para él, no había contradicción entre ciencia y religión. Ambas eran formas de revelar la verdad divina. Estudios teológicos. Buscando a Dios en las Escrituras. Newton escribió más sobre teología que sobre ciencia. Sus manuscritos religiosos llenan millones de palabras, abarcando interpretaciones bíblicas, cronología histórica basada en las Escrituras y profecías. Estudió hebreo y arameo para leer textos sagrados en sus idiomas originales. Sus creencias eran heterodoxas y peligrosas para su época. Newton secretamente rechazaba la doctrina de la Trinidad, lo que en la Inglaterra del siglo XVII se consideraba herejía punible. Creía en un Dios único, no trinitario, lo que hoy se llamaría arrianismo. También dedicó años a calcular fechas exactas de eventos bíblicos y predecir el fin del mundo. Basándose en el libro de Daniel, estimó que el apocalipsis no ocurriría antes del año 2060, un cálculo que todavía citamos hoy con curiosidad. Para Newton, estudiar la naturaleza y estudiar las escrituras eran dos caras de la misma moneda. Ambas revelaban la mente de Dios. El universo era el segundo libro de Dios, escrito en el lenguaje de las matemáticas. La Edad Madura. Presidencia de la Royal Society. En 1703, tras la muerte de su viejo rival Robert Hooke, Newton fue elegido presidente de la Royal Society, la institución científica más prestigiosa de Inglaterra. Tenía 60 años y ocuparía este cargo hasta su muerte, transformando la sociedad en el proceso. Newton gobernó la Royal Society con mano férrea. Asistía personalmente a casi todas las reuniones, dirigía los debates y decidía qué investigaciones merecían apoyo. Algunos lo acusaron de ser autoritario, de suprimir ideas que contradecían las suyas, especialmente las relacionadas con el cálculo y la disputa con Leibniz, pero también hizo contribuciones positivas importantes. Estableció estándares rigurosos para la membresía, insistiendo en que solo científicos activos con logros demostrables fueran aceptados. Promovió experimentos públicos y demostraciones, haciendo la ciencia más accesible. 24 años como presidente.
Newton lideró la Royal Society desde 1703 hasta 1727, su muerte. 100 más nuevos miembros. Más de 100 científicos fueron elegidos bajo su liderazgo activo. 3 ediciones de Principia. Supervisó personalmente 2 revisiones de su obra maestra. Maestro de la Casa de Moneda. Newton, el administrador. En 1696, Newton aceptó el puesto de guardián de la Casa de Moneda Real, y en 1699 fue promovido a maestro de la Casa de Moneda. Esto podría parecer una distracción de la ciencia, pero Newton abordó el trabajo con la misma intensidad que sus investigaciones científicas. Inglaterra enfrentaba una crisis monetaria. La moneda estaba siendo recortada y falsificada masivamente. Newton supervisó la Gran Recuñación, un proyecto masivo que reemplazó todas las monedas de plata del reino. Implementó nuevas tecnologías para hacer las monedas más difíciles de falsificar. También persiguió falsificadores con determinación implacable. Newton personalmente interrogó a sospechosos, infiltró agentes en bandas criminales y procesó a decenas de falsificadores. Al menos 28 fueron ejecutados bajo su supervisión. El Newton juez era tan riguroso y despiadado como el Newton científico. El trabajo en la Casa de Moneda convirtió a Newton en un hombre rico. Su salario era considerable, y legalmente podía quedarse con el metal sobrante de las operaciones de recuñación. Cuando murió, dejó una fortuna equivalente a millones de dólares actuales, haciendo de él uno de los científicos más ricos de la historia. La controversia con Leibniz. 1. Amarga disputa. Una de las disputas más amargas en la historia de la ciencia enfrentó a Newton con Gottfried Wilhelm Leibniz, el brillante matemático y filósofo alemán. El tema, ¿quién inventó el cálculo? La verdad es que ambos lo inventaron independientemente. Newton desarrolló su método de fluxiones primero, en los años 1665 a 1666, pero no lo publicó. Leibniz desarrolló su versión del cálculo en la década de 1670 y la publicó en 1684. La notación de Leibniz, de X, de Y, más, era superior, y es la que usamos hoy. Cuando Leibniz publicó, Newton y sus partidarios lo acusaron de plagio. Leibniz contraatacó, sugiriendo que Newton había robado ideas de su correspondencia. La disputa se volvió personal y fea, con ambos bandos publicando ataques cada vez más virulentos. Posición de Newton. Yo lo inventé primero. Tengo cuadernos de 1665 que lo prueban. Leibniz vio mi trabajo durante su visita a Londres en 1676 y copió mis ideas. Posición de Leibniz. Desarrollé el cálculo independientemente. Mi notación es más elegante y útil. Newton guarda rencor porque yo publiqué primero mientras él escondía su trabajo. Newton, como presidente de la Royal Society, nombró un comité imparcial para investigar. ¡Sorpresa! El comité falló a su favor. Newton incluso escribió anónimamente partes del informe que lo exoneraba. Fue un abuso de poder que manchó su reputación. Hoy reconocemos que ambos merecen crédito. Newton fue primero cronológicamente. Leibniz publicó primero y creó mejor notación. El cálculo es uno de los descubrimientos donde el momento histórico estaba maduro, haciendo casi inevitable que múltiples mentes brillantes llegaran a él simultáneamente. Citas memorables. La sabiduría de Newton. No sé cómo pueda verse ante el mundo. No sé cómo pueda verse ante el mundo, pero en mi opinión, he sido solo como un niño jugando en la orilla del mar, que se divierte encontrando de cuando en cuando un guijarro más pulido o una concha más bonita de lo normal, mientras el gran océano de la verdad yace inexplorado ante mí. Esta humilde reflexión, hecha cerca del final de su vida, muestra que Newton, a pesar de sus tremendos logros, sentía que apenas había arañado la superficie del conocimiento posible. Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo. Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mejor amiga es la verdad. Newton valoraba el respeto por las autoridades antiguas, pero insistía en que ninguna autoridad estaba por encima de la evidencia empírica y el razonamiento riguroso. La verdad, no la tradición, debía guiar al científico. Si he hecho algo valioso, no ha sido gracias a mi aplicación diligente o a dones innatos, sino solo a la paciencia y el pensamiento prolongado. Contrario al mito del genio instantáneo, Newton atribuía sus descubrimientos al trabajo duro sostenido. Pasaba meses o años pensando profundamente en un solo problema hasta comprenderlo completamente. Reflexiones sobre el método científico. La mejor y más segura manera de filosofar parece ser, primero, investigar diligentemente las propiedades de las cosas y establecer esas propiedades mediante experimentos, y luego proceder más lentamente a las hipótesis para explicarlas. Esta cita encapsula el método científico de Newton. Observación primero, teoría después. No comenzaba con ideas preconcebidas. Dejaba que la naturaleza hablara a través de experimentos cuidadosos.
No finjo hipótesis. Pues todo lo que no se deduce de los fenómenos debe ser llamado hipótesis, y las hipótesis, ya sean metafísicas o físicas, no tienen lugar en la filosofía experimental. Newton insistía en que las teorías científicas debían basarse en observaciones y matemáticas, no en especulaciones filosóficas. Si algo no podía observarse o calcularse, no pertenecía a la ciencia. Lecciones para científicos modernos. Las reflexiones de Newton sobre el método científico siguen siendo relevantes. Humildad. Reconoce lo mucho que aún no sabes. Rigor. Verifica todo con experimentos y matemáticas. Paciencia. Los problemas profundos requieren años de reflexión. Evidencia sobre autoridad. Ningún nombre famoso reemplaza los datos. Apertura. Estar dispuesto a abandonar ideas cuando la evidencia las contradice. El legado de Newton en la ciencia. Moderna. Más de 3 siglos después de su muerte, el trabajo de Newton sigue siendo fundamental para la ciencia y tecnología modernas. Aunque la física ha avanzado más allá de Newton con la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, las leyes newtonianas siguen siendo extraordinariamente útiles para la mayoría de las aplicaciones prácticas. Exploración espacial. Cada misión espacial, desde los Apolo hasta el rover de Marte, usa mecánica newtoniana para calcular trayectorias, órbitas y maniobras. Los ingenieros de la NASA confían en las ecuaciones de Newton para enviar sondas a los confines del sistema solar. Sistemas GPS. Tu smartphone usa leyes de Newton para calcular posiciones de satélites GPS. Aunque las correcciones relativistas de Einstein son necesarias para precisión extrema, la base es newtoniana. Ingeniería civil. Cada puente, edificio, presa y túnel se diseña usando mecánica newtoniana para garantizar que las estructuras soporten las fuerzas que actúan sobre ellas sin colapsar. Simulaciones. Computacionales. C. Desde videojuegos hasta simuladores de vuelo y películas de efectos especiales, el movimiento realista se calcula con las leyes de Newton. Todo objeto virtual que cae, rebota o choca obedece F igual a ma. Newton y Einstein. Cuando las leyes clásicas no bastan. Las leyes de Newton funcionan perfectamente para la mayoría de situaciones cotidianas y aplicaciones de ingeniería. Pero hay 2 dominios donde fallan y necesitamos física más avanzada. 1. Velocidades cercanas a la luz. Cuando los objetos viajan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, 299,792 km por segundo, necesitamos la teoría de la relatividad especial de Einstein. A estas velocidades extremas, el tiempo se dilata, las longitudes se contraen y la masa aumenta. Las ecuaciones de Newton dan resultados erróneos. 2. Gravedad extrema. Cerca de objetos supermasivos como agujeros negros, o al considerar el universo en su totalidad, necesitamos la teoría de la relatividad general de Einstein. La gravedad no es una fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo mismo. Sin embargo, es crucial entender que Einstein no demostró que Newton estaba equivocado. Más bien, mostró que las leyes de Newton son un caso especial de leyes más generales. En el rango de velocidades y gravedades normales, lo que significa casi todo en nuestra experiencia diaria, las ecuaciones de Newton y Einstein dan prácticamente los mismos resultados. Newton sigue siendo suficientemente correcto para lanzar cohetes, diseñar puentes y predecir eclipses. Una analogía útil. Piensa en las leyes de Newton como aritmética y las de Einstein como cálculo avanzado. Para la mayoría de tareas diarias, 4 hacer compras, calcular propinas. 4 la aritmética simple es perfecta. Solo necesitas cálculo para problemas más complejos. Similarmente, la física newtoniana es perfecta para casi todo, excepto situaciones extremas. Los últimos años, honores y reconocimiento. Los últimos años de Newton fueron de reconocimiento y honor sin precedentes para un científico. En 1705, la reina Ana lo nombró caballero, convirtiéndolo en Sir Isaac Newton. Era la primera vez en la historia que un científico era elevado a la nobleza por sus contribuciones intelectuales, no por servicios militares o políticos. Newton disfrutó de fama internacional. Científicos de toda Europa viajaban a Londres para conocerlo. Fue consultado sobre todo tipo de cuestiones técnicas y científicas. Sus opiniones eran consideradas con reverencia casi religiosa. Físicamente, Newton envejeció bien. Mantuvo su agudeza mental hasta el final, aunque en sus últimos años sufrió problemas renales que causaban dolor considerable. Nunca se casó y no tuvo hijos, aunque mantuvo relaciones cercanas con su sobrina, Catherine Barton, que manejaba su hogar. 84 años de vida. Newton nació en 1642 y murió en 1727, una vida extraordinariamente larga para la época. 32 libros en su biblioteca.
Su colección personal contenía más de 1.700 volúmenes sobre todos los temas imaginables. 60 más años productivos. Desde Cambridge hasta su muerte, más de 6 décadas de contribuciones científicas. Muerte y funeral. Un héroe nacional. Isaac Newton murió el 20 de marzo de 1727, 31 de marzo según el calendario gregoriano, a los 84 años, en su casa de Kensington, Londres. Su muerte fue causada probablemente por insuficiencia renal, agravada por cálculos renales, condiciones exacerbadas por años de exposición a mercurio y otros metales tóxicos durante sus experimentos alquímicos. Su funeral fue un evento de estado sin precedentes para un científico. Fue enterrado en la abadía de Westminster, entre reyes y héroes nacionales. El féretro fue llevado por 2 duques, 3 condes y el Lord Canciller. Voltaire, quien asistió al funeral, escribió asombrado que Inglaterra honraba a un matemático como otros países honraban a sus reyes. Su tumba en Westminster sigue siendo un lugar de peregrinación para científicos y admiradores. El monumento muestra a Newton reclinado sobre libros, con un globo celestial mostrando las constelaciones y planetas, simbolizando su dominio sobre los cielos. Aquí yace lo que fue mortal de Sir Isaac Newton. 4 inscripción en su tumba, reconociendo que aunque su cuerpo murió, sus ideas viven eternamente. Reflexión final. La curiosidad que cambió el mundo. Al cerrar este primer volumen de genios que transformaron a la humanidad, reflexionamos sobre qué hizo a Isaac Newton verdaderamente especial. No fue solo su inteligencia excepcional, aunque la tenía en abundancia. Tampoco solo su talento matemático, aunque era prodigioso. Lo que distinguió a Newton fue algo más fundamental, una curiosidad insaciable combinada con paciencia infinita. Newton no aceptaba respuestas fáciles. Cuando una manzana caía, donde otros veían un evento mundano, él veía una pregunta profunda sobre las fuerzas fundamentales del universo. Cuando la luz atravesaba un prisma, donde otros veían belleza, él veía un misterio que exigía explicación rigurosa. Y lo más importante, no se contentaba con intuiciones vagas. Trabajaba años, incluso décadas, hasta poder expresar sus descubrimientos en el lenguaje preciso de las matemáticas. Su vida nos enseña que el genio no es un destello mágico de inspiración, sino el resultado de dedicación sostenida. Newton pasó incontables horas pensando profundamente, experimentando meticulosamente y calculando rigurosamente. Su año milagroso no fue un accidente, sino el resultado de años de preparación mental. El genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. 4. Thomas Edison, describiendo lo que Newton demostró con su vida, el cambio que trajo al mundo, un legado eterno. Isaac Newton transformó fundamentalmente cómo la humanidad se ve a sí misma y al universo. Antes de Newton, el cosmos parecía caótico y misterioso, gobernado por caprichos divinos incomprensibles. Después de Newton, entendimos que el universo opera según leyes matemáticas exactas y universales, accesibles a la razón humana. Este cambio fue más que científico, fue filosófico y cultural. Newton demostró que el método científico funciona, observa, hipotetiza, experimenta, calcula, verifica. Su ejemplo inspiró la Ilustración, el movimiento intelectual que enfatizó la razón sobre la superstición y sentó las bases del mundo moderno. Hoy, 3 siglos después, vivimos en un mundo que Newton ayudó a crear. Cada vez que usamos tecnología basada en física, cada vez que confiamos en predicciones científicas, cada vez que aplicamos el pensamiento crítico a un problema, estamos usando herramientas que Newton forjó o perfeccionó. Lecciones de Newton para ti. Sé curioso. Pregunta, ¿por qué? Sobre todo. Sé paciente. Los problemas profundos requieren tiempo. Sé riguroso. Las respuestas vagas no son suficientes. Sé humilde. Siempre hay más que aprender. Sé persistente. El fracaso es parte del camino hacia la verdad. Al concluir este libro, te invitamos a cultivar el espíritu newtoniano. La convicción de que el universo es comprensible, de que los misterios pueden resolverse con esfuerzo suficiente, de que cada uno de nosotros tiene el potencial de contribuir al conocimiento humano. No necesitas ser un genio como Newton para hacer diferencia. Necesitas su curiosidad, su disciplina y su compromiso con la verdad. El primer volumen de genios que transformaron a la humanidad cierra aquí, pero la historia de la ciencia continúa. Newton abrió puertas que otros cruzarían, iluminó el camino que millones recorrerían después. Y más importante, demostró que la mente humana, esa pequeña llama de conciencia en la inmensidad del cosmos, puede comprender las leyes que gobiernan la realidad misma. Gracias, Sir Isaac Newton, por mostrarnos que el universo no es un misterio impenetrable, sino un libro abierto, esperando ser leído por mentes valientes y curiosas.